Muy buenas tardes, espectadores. Bueno, menudo comienzo de semana con ese apagón masivo en España. Espero que estéis todos sanos y salvos. Y nada, nosotros hemos tenido que improvisar este episodio número 27 de El ritmo de la jornada. Bueno, y como bien he comentado al principio de este programa, pues hemos tenido que improvisar la grabación porque, como veis, no tengo a mi lado a Eduardo Aguado, mi compañero de programa. Así que nada, vamos a empezar este episodio número 26 del ritmo de la jornada hablando de los últimos partidos de la temporada para esa categoría federada. Vamos a empezar con los alevines. Las chicas de la segunda división preferente del grupo A se han enfrentado en su último encuentro a Club Deportivo Voleibol Colmenar, y las chicas de Marta García han ganado a las de Colmenar por la vía rápida 0-3, aunque ha sido un partido bastante disputado por ambos conjuntos. En el primer y en el tercer set pues han llegado hasta la diferencia de 2, ganando, pues como hemos comentado, las de Cuba Alcorcón en ese primer set 25-27, el segundo set un poco menos igualado con un 17-25 para las alcorconeras, y por último un tercer set también muy disputado de 26-28 en el marcador. También hemos podido disfrutar de los últimos partidos de la categoría infantil femenina. En la segunda división autonómica zonal, en el grupo D, tenemos al Cuba Naranja, que se enfrentó en un encuentro muy igualado ante Mirasur School Pinto. Un 3-2 para las de Delia, pues dio por finalizada la temporada. Por su parte, en la primera división autonómica zonal, en el grupo C, tenemos al Cuba Blanco, que se enfrentó a Santa Isabel la Asunción aquí en Los Cantos y pudo saborear también la victoria en esa última jornada. Las de Sala Muñoz estarán muy contentas por haber terminado la temporada con una victoria. Tenemos que hablar del cadete masculino de segunda división autonómica preferente del grupo A, que ha tenido su último encuentro aquí en la pista 1 de Los Cantos ante Salesianos Estrecho. Los de Ana María Durán pudieron también saborear esa victoria con parciales pues muy igualados también, como hemos mencionado en los anteriores encuentros. Y el último partido federado del que tenemos que hablar es de la segunda división preferente de la categoría junior. El Junior Blanco, liderado por Lucía Martínez, se ha enfrentado en su último encuentro al Club Voleibol Nueva Castilla. En un encuentro muy disputado, las junior pudieron llegar al quinto set ante las de Nueva Castilla, aunque no pudieron hacerse con la victoria, pero se llevaron unas buenas sensaciones de esta temporada, así que les deseamos todas las suertes para el año que viene. Y ahora tenemos que hablar de la Gran Liga Municipal de Alcorcón, que ha retomado su actividad este sábado 26 de abril, y hay que hablar primero de la categoría mini volei. Cuba Nebulosas perdió 0-3 ante Cuba Satélites, Intervolei Morado también perdió 0-3 ante Cuba Cometas, Cuba Cuadrado lo hizo también ante Cuba Círculo, Intervolei Fuenla ganó 3-0 a Cuba Triángulo, Cuba Satélites ganó 2-1 a Cuba Planetas y Cuba Nebulosas perdió 1-2 ante Cuba Galaxias. En la categoría infantil mixta, Cuba Nitrógeno ganó 2-1 a Cubas Blanco, Cuba Potasio también ganó esta vez 3-0 a Cuba Hidrógeno, Cuba Xenón perdió 1-2 ante Cuba Oxígeno, Cuba Radón por su parte ganó 3-0 a Cuba Helio y por último Cuba Argón ganó 3-0 a Cubas Oro. En la categoría cadete mixta, Cuba Poseidón perdió 0-3 ante Yesparque Lisboa, Cuba Era ganó 3-0 a Cuba Artemisa, Cuba Polo ganó 2-1 a Cuba Hermes, Cuba Ares también ganó 2-1 a Cubas Blanco, Cuba Afrodita cayó 0-3 ante Cubas Negro y Cuba Estia también cayó 0-3 ante el Club Deportivo El Álamo. Por último, tenemos que hablar de la categoría juvenil mixta. Cuba Malawi cayó 0-3 ante Voleibol El Álamo, Cuba Michigan también lo hizo ante Cuba Titicaca, Cuba Tanganica cayó 1-2 ante Cuba Teide, Cuba Etna también cayó 1-2 ante Cubas Limón y por último Cuba Stromboli ganó 3-0 al Club Voleibol Valdemoro. Y con estos resultados queremos dar las gracias a todo aquel que viene a llenar las gradas de Los Cantos cada sábado por la mañana a disfrutar de esta gran liga municipal de Alcorcón y sobre todo a animar a sus equipos favoritos.
Y ahora de lo que vamos a hablar es de la fase final de la categoría infantil masculina de la primera división autonómica preferente. Los chicos de José Luis Cuesta se desplazaron hasta la sede del Club Deportivo Parla Voley. Allí en el Polideportivo La Cantueña pudieron disfrutar de un día muy especial junto a aficionados, entrenadores y compañeros. Los infantiles pues tuvieron un buen día. Vamos a comentar esos resultados. A primera hora de la mañana del domingo 27 de abril pues se enfrentaron al anfitrión de la fase final, al Club Deportivo Parla Voley. Los de José Luis Cuesta tuvieron una remontada muy especial en el Polideportivo parleño y se salieron con la victoria ante el anfitrión de esta fase final. Con ese resultado tan positivo les tocaba mirar de cara a los partidos de la tarde, y es que a las 5 tenían un importante encuentro por el tercer y cuarto puesto y fue ante el Club Voleibol Alcalá. En ese encuentro los chicos de José Luis Cuesta también se hicieron con la victoria por la vía rápida y la verdad que fue un día muy especial para recordar porque los alcorconeros quedaron en el tercer puesto de la clasificación final. Y es que hay que recordar que si habéis escuchado el podcast de la semana pasada pues estuvieron contándonos los protagonistas de este equipo pues lo duro que había sido el final de la temporada al no poder estar entre los 3 primeros clasificados de la tabla de la liga regular. Y bueno, han conseguido ese tercer puesto muy merecido en esta fase final, así que le damos toda la enhorabuena que esté en nuestra mano a estos chicos infantiles. Vamos a mencionar cómo quedó entonces la clasificación final de esta fase. Y es que el líder del podium fue Club Voleibol Móstoles, le siguió cvleganes.com, luego estuvo el conjunto de Cuba Alcorcón, en cuarto lugar quedó Club Voleibol Alcalá, en el quinto Club Voleibol Parla el anfitrión y en el sexto puesto quedó Club Voleibol Collado Villalba. Y además de esta fase final infantil de primera división autonómica preferente, esta fase federada, pues tenemos que hablar de una fase municipal que ha tenido lugar en el Polideportivo de Las Rozas, y es que tenemos que decir que los infantiles municipales del Club Unificado Voleibol Alcorcón asistieron a este pabellón para disfrutar de un día lleno de emociones. Los de Adrián Palomino pudieron saborear pues esa experiencia de competir en una fase final de deporte infantil y bueno, al final quedaron en el sexto puesto, pero se fueron con mucho aprendizaje de vuelta al Alcorcón. Ahora nos toca hablar de las fases de permanencia o playoff que hemos tenido este fin de semana, pues tanto en Los Cantos como en otros pabellones madrileños. Vamos a hablar de la categoría cadete femenina, la primera división autonómica preferente. Ha conseguido la permanencia en esta división. Las de Rocío Álvarez de Lara se enfrentaron el sábado aquí en Alcorcón a las 7 de la tarde al SAD Recuerdo, su rival en esta fase de permanencia. Pudieron ganar a las de Recuerdo en un quinto set, 3-2. Así que les tocaba ganar el próximo partido, el que tuvieron el domingo allí en el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, y lo hicieron con ganas porque ganaron por la vía rápida las de Recuerdo. Enhorabuena a esas chicas de Rocío, que seguro que están muy contentas por permanecer en la primera división preferente. También tenemos que hablar del juvenil femenino de segunda división autonómica preferente. Su playoff fue ante Dragons Voleibol Moralzarzal. El primer partido tuvo lugar aquí en Los Cantos el sábado y no pudieron hacerse con la victoria, perdiendo esos 3-1 aquí en Los Cantos. El domingo se enfrentaban ante este rival en su sede a primera hora de la mañana y tampoco consiguieron llevarse la victoria, por lo que este conjunto, el juvenil blanco, cae en la primera división autonómica zonal. Por su parte, el juvenil azul, que ha competido esta temporada en la primera división autonómica preferente, también ha tenido que enfrentarse a ese playoff de permanencia, teniendo como rival a la ABV Boadilla. Las de Nacho el sábado se hicieron allí con la victoria por un quinto set y les tocaba luchar un poco más el domingo para hacerse también con la victoria por 3-0 aquí en Los Cantos. Así que con esos dos resultados positivos, las de Nacho siguen en la primera división preferente. Seguimos hablando de estas fases de permanencia, ahora toca hablar de la categoría senior. La primera división autonómica zonal pues ha luchado por el séptimo puesto en los 3 grupos que hay en esta competición. Su rival ha sido Club Voleibol Guadarrama, se desplazaron allí a la sede de su rival y perdieron por 3-1, pero bueno, todavía les queda un partido el fin de semana del 11 de mayo y veremos a ver qué pasa con esta clasificación de puestos. También tenemos que hablar de la primera división autonómica zonal, pero esta vez de la fase del 10º puesto.
las chicas de Juan García, el Cuba Naranja, se enfrentó a Star Sport Madrid y ganó por un quinto set 2-3 en un partido muy interesante, nos comentó el entrenador. Así que mirarán de cara también a su próximo partido, que lo tendrán el mismo fin de semana del 11 de mayo. También tenemos que hablar de una fase por la permanencia de la segunda división autonómica preferente en esta categoría senior. Las chicas de Ángel Madridano se enfrentaron al Club Voleibol Bulldogs aquí en su primer partido el sábado en la pista 6 de Los Cantos y no pudieron hacerse con la victoria, cayendo por 1-3 ante las de Bulldogs, por lo que tenían que luchar mucho el domingo para conseguir permanecer en la segunda división. No pudo ser, ya que Bulldogs ganó los 2 sets que necesitaba para permanecer en esta competición, pero lo que sí que hicieron las de Ángel fue ganar en un quinto set a este rival en la vuelta de la fase de permanencia. Y terminando esta sección de las fases de permanencia, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos comentado. En primer lugar, el cadete azul permanece en la primera división preferente, el juvenil azul también por su parte permanece en la misma competición, en la primera división preferente. El juvenil blanco no ha podido conseguir la permanencia en la segunda división preferente, por lo que cae a la primera división preferente zonal. Por su parte, el Cuba Alcorcón Bell Senior pues tampoco ha conseguido esa permanencia en la segunda división y también cae a la primera división autonómica zonal. Y todavía no te vayas de este programa, porque tenemos que hablar de varias cosas importantes que quedan a lo largo de esta temporada. Y es que, sin ir más lejos, este domingo 4 de mayo, pues si no tienes plan para el Día de la Madre, puedes venirte aquí a Los Cantos a disfrutar de este día tan especial con tu familia, a ver la fase final de la segunda división preferente de la categoría infantil masculina. Los chicos de Yaiza Pindado se han clasificado con muchas ganas e ilusión para esta fase, y aquí en el ritmo de la jornada te vamos a comentar los partidos de los que puedes disfrutar en la mañana del domingo 4 de mayo. En primer lugar, tenemos 2 partidos a las 9:30. Intervol y Fuenlabrada se enfrentará a Chamartín Vergara 1995A en la pista 1, y en la pista 2 tendremos al anfitrión, al Cuba B, que se enfrentará al Voleibol Arganda. La final de esta fase de ascenso la tendremos entre los campeones de la segunda división, que son el Leganés.com y el Club Voleibol Pinto. Entre ellos se decidirá cuál es el favorito de la segunda división preferente, aunque estos dos conjuntos permanecen ya de cara a la temporada que viene en la primera división preferente por su merecido ascenso durante la temporada de la liga regular. Por eso es por lo que van a luchar los chicos de Yaiza Pindado, por ascender a la primera división enfrentándose a estos conjuntos madrileños. Además, si quieres saber un poco cómo están los nervios en el equipo de Yaiza, no te pierdas el próximo episodio de La Voz del Cuba, el podcast del Club Unificado Voleibol Alcorcón, que se emite mañana jueves a las 10 de la noche, y algunos protagonistas del equipo infantil pues estarán comentando cómo están esos nervios, cómo se sienten al participar en esta gran fase final el domingo. No te vayas todavía, porque tenemos una noticia para ti. Si nos estás viendo, tienes experiencia en el voleibol y quieres formar parte de un equipo federado del Club Unificado Voleibol Alcorcón, solo tienes que rellenar el formulario que aparece en nuestra página web o en nuestras redes sociales, y nos pondremos en contacto contigo para que puedas formar parte del club la temporada que viene. Solo los usuarios con experiencia pueden aportar su información en este formulario, y los que también quieran participar y sean novatos en este deporte pueden enviarnos un correo a inscripciones@cubalcorcon.com y desde ahí le resolveremos todas las dudas. Y por último, para despedir este episodio número 27 del programa, vamos a dejaros una puntillita de lo que son las fases finales en el Polideportivo Municipal de Los Cantos. En concreto, te vamos a enseñar un reportaje de las fases finales del cadete masculino A y del cadete blanco del 13 de abril.
Polideportivo Municipal de Los Cantos acogió a más de 200 jugadores en 2 fases finales en las que participaron 2 equipos del Club Alcorcón, el cadete masculino de Primera División Preferente y el cadete blanco de Primera División Zonal, 2 conjuntos preparados para darlo todo en la pista. Cada encuentro representó la ilusión de los equipos por participar en esta fase, que se caracterizó por la diversión y talento dentro de las pistas del pabellón alfarero. El cadete masculino se enfrentó al Club Voleibol Alcalá en su primer encuentro de la mañana y el cadete blanco, por su parte, compitió ante Rivas en un duelo cargado de emociones. Estamos muy contentas por haber llegado a la final, pero también le hemos trabajado mucho y bueno, pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Y a la vez también estamos muy nerviosas porque es un partido importante y queremos ganar y tomárnoslo todo en serio, así que vamos a intentar también dejar los nervios aparte. Pero no todo fue la competición, los equipos convivieron juntos y las experiencias y recuerdos se iban sumando a lo largo del día. Risas, juegos, animación, las gradas alcorconeras se cargaron de voleibol de la mano de todos sus aficionados. Y es que al final del día el cadete blanco de Juan García pudo saborear el tercer puesto de su fase final, brindándole al equipo alcorconero el ascenso directo a la segunda división autonómica. Por su parte, el cadete masculino de Alba Mateos compitió en su último partido contra el Club Voleibol Collado Villalba, un conjunto al que consiguieron derrotar por la vía rápida. Los alcorconeros se adueñaron del 5.º puesto de su fase final. Al final hemos dado el 100% de lo que teníamos y ha sido un partido bastante emocionante, han salido cosas y a seguir avanzando para el año que viene. Pues ha sido un partido interesante, ya que hemos podido demostrar cosas que habíamos hecho respecto a aunque hubiéramos estado jugando contra este equipo que habíamos tenido 2 derrotas anteriormente, pero aún así hemos jugado bastante bien y hemos conseguido una victoria. El Polideportivo Municipal de Los Cantos cerró a última hora de la tarde unas fases finales inolvidables. Competencia, compañerismo y pasión por el voleibol se dejaron notar a lo largo de los 14 partidos que tuvieron lugar en la sede de Club Alcorcón. Tras este vídeo lleno de emociones, yo me despido del episodio número 27 de El ritmo de la jornada.